Bien, vamos a comenzar entonces con la otra parte de la clase. El ejercicio que tenemos acá dice campo dentro y afuera de un alambre. Un alambre conductor recto y cilíndrico de radio R grande transporta una corriente I con densidad de corriente uniforme en el conductor. Determine el campo magnético debido a esta corriente, inciso A, en puntos afuera del conductor, o sea, para R chiquita mayor que R grande, y B en puntos adentro del conductor, o sea, R chiquita menor que R grande. Véase figura. Suponga que R chiquita, la distancia radial desde el eje, es mucho menor que la longitud del alambre. Y ahí me piden en el C que calcule para puntos específicos el valor del campo. Claro, ¿por qué me piden de que suponga de que R es mucho menor que la longitud? Para poder suponer el alambre largo y para poder usar la simetría que da la ley de Ampère. O sea, lograr que el campo sea así como está aquí en esta figura circular, aquí, circulando aquí en este contorno, y que sea uniforme en todo ese contorno, para poder hacer la integral fácil. Entonces, bien, aquí tengo el contorno para puntos de adentro, y aquí tengo el contorno para puntos de afuera. No sé si me están escuchando ahorita porque me dan señales aquí de que el internet mío está un poco inestable. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha bien. Sí, muy bien. Entonces, acá vamos a hacer primero el cálculo. Aquí se me adelanté yo un poquito. Bueno, siempre vamos a tener esta integral que da la ley de Ampère. El integral sobre un contorno cerrado de punto de L va a ser mu sub 0 y encerrada. En este caso, los contornos son círculos. Por la simetría cilíndrica, los contornos son círculos. Y entonces, ¿por qué? Porque sabemos que para un alambre el campo solamente depende de R. Entonces, en todos los círculos van a tener ustedes el mismo valor del campo y lo van a poder sacar afuera del integral. Entonces, solamente queda la integral de D de L adentro, que es 2pi por R, que es la longitud total del círculo. Miren que al igual que con Gauss, el R... ¿Ya me escuchan? Sí. Se me había caído el internet, entonces voy a repetir. Entonces la ley de Ampère dice que el integral de B punto de L es mu sub 0 y encerrada. Voy a volver a comenzar a grabar, creo yo, porque no sé si deja de grabar cuando se interrumpe la comunicación. Permítanme un segundito. Tengo que volver a compartir. Está grabando, pero tengo que volver a compartir pantalla. Ok, ahora sí creo que estamos ya conectados. Así es, ¿verdad? Entonces el integral de B punto de L es mu sub 0 y encerrada. Los contornos son círculos, donde el campo es uniforme, constante. Por eso sale fuera del integral, y al ser círculos, entonces la integral de D de L es 2pi por R. Y entonces si despejamos acá, el campo magnético va a ser mu sub 0 y encerrada entre 2pi R. Entonces aquí va a variar la situación, si es adentro o afuera. Yo aquí me adelanté y hice primero para puntos de adentro, el libro pedía primero para puntos de afuera, entonces comencé con el inciso B. Entonces aquí hay una simple regla de 3. Como la JA, o sea, la densidad de corriente es uniforme, entonces que la J es corriente por unidad de área, ¿verdad? Transversal. Entonces, la corriente I que circula por todo el cilindro es al área de todo el cilindro, como la I encerrada por el gaussiano, que es este que está acá, es al área del gaussiano. Una simple regla de 3, una proporción. Desde aquí despejo yo que la I encerrada va a ser pi r chiquita al cuadrado entre pi r grande al cuadrado por I. Y si cancelo las I, entonces lo que me queda es la razón de r cuadrado chiquita entre r grande al cuadrado I. Y si sustituyo entonces la I encerrada que está acá por este valor, voy a tener la expresión que está aquí, mu sub 0 entre 2pi r por I encerrada, que es R chiquita cuadrado entre R grande al cuadrado por I.
cancelo la R cuadrado de arriba con la de abajo, y entonces queda mu sub 0i R chiquita entre R cuadrado. R cuadrado es constante, es el radio del cilindro, la variable es la R chiquita. Entonces, si yo hago una gráfica de I contra R, voy a tener una línea recta, ¿verdad? Porque entonces dentro del cilindro el campo magnético varía linealmente con R. Me paro un segundito ahí, 15 segundos, para que reflexionen sobre esa respuesta. Ok. Ahora, antes de seguir adelante, porque la figura la vamos a perder cuando yo mueva la imagen, van a ver esta gaussiana para puntos de afuera. Esta gaussiana simplemente envuelve toda la corriente. Toda la corriente. No envuelve una proporción, la envuelve toda. La gaussiana de afuera. Entonces, para puntos de afuera, que es el inciso A, la I encerrada es la I total. Entonces, en vez de poner I encerrada, aquí pongo la I total que pasa por el cilindro. Y simplemente el campo es mu sub 0i entre 2pi r. O sea que decae conforme 1 sobre r. Miren que aquí en R chiquita igual a R grande, que es el punto de la frontera, se cuecen las dos soluciones porque deben ser continuas. Ya vamos a ver como un ejemplo que así es. Entonces, en el inciso C, lo que me piden es calcular el campo magnético. Si el R del cilindro es 2 milímetros, calcular, y la corriente son 60 amperes, calcular el campo magnético en 1 milímetro, 2 milímetros y 3 milímetros. Entonces, solo identificamos. 1 milímetro, estamos dentro del alambre, porque el alambre tiene un radio de 2 milímetros. Quiere decir que la fórmula que vamos a emplear es la fórmula que encontramos dentro del alambre, que es esta que está acá. Te voy a enseñar ahorita aquí la fórmula dentro del alambre, que es esta. Esa es la que voy a emplear para 1 milímetro, porque 1 milímetro está dentro del alambre todavía. Dentro del cilindro, perdón. Dentro del cilindro. Entonces tomo esa fórmula, sustituyo los datos, pongo R igual a 1 milímetro, pongo acá el R cuadrado, el R es el R grande, que es el radio de todo el cilindro. Entonces 2 milímetros al cuadrado, el 2pi, el mu sub 0 que es 4pi, cancelo aquí el 2pi con un 2pi, y opero y me va a dar 3 por 10 a la menos 3 teslas el campo en ese punto. 3 por 10 a la menos 3 teslas el campo en ese punto. Ok, ahora vamos a calcularlo en 2 milímetros. En 2 milímetros estamos exactamente en la superficie del alambre, del cilindro. Entonces cualquiera de las dos fórmulas es válida. Pueden usar ustedes mu sub 0i entre 2pi r, o pueden usar mu sub 0i por r entre r cuadrado. Miren que si hacen aquí r chiquita igual a r grande, se van, y aquí r chiquita igual a r grande, la fórmula da lo mismo. Mu sub 0i entre 2pi r grande. Entonces hacen el cálculo y les va a dar 6.0 por 10 a la menos 3 tesla. O sea, el campo es continuo ahí en ese punto, en la superficie. Con las dos fórmulas, cualquiera de las dos fórmulas son válidas para calcular ahí en la superficie. Pero si nosotros ahora queremos calcular el campo en R igual 3 milímetros, estamos en la región R mayor que R grande. Y entonces vamos a emplear la otra fórmula, mu sub 0i entre 2pi r chiquita. 4pi por 10 a la menos 7, 60 amperes que es la corriente, el 2pi copiadito, y 3 por 10 a la menos 3, que es la distancia, milímetros, ¿verdad? En metros. Eso le va a dar 4.0 por 10 a la menos 3 teslas. 15 minutos de reflexión, segundos de reflexión para que hagan preguntas. Licenciado, Sí, dígame. porque es que se igualan las dos corrientes en la primera parte. ¿Por qué es que se igualan? Corriente, o sea que I1 era igual a I2. No, aquí solo hay... Ah, no, ya sé ya lo que me preguntó. Ya sé.
Mira, la corriente es, usted me está preguntando por esta parte de acá, ¿verdad? Que estoy señalando con la manito. Sí, esa parte. La corriente es I por todo el cilindro. Es I por todo el cilindro, o sea, es I en todo el cilindro. Si usted agarra todo el cilindro, la corriente es I. Pero si solo agarra una porción del cilindro como esta que estoy marcando acá, entonces es I encerrada. Entonces lo que hay como la J, que es corriente entre área, es uniforme, es la misma si la calcula con todo el cilindro o si la calcula con una porción del cilindro nada más. Es una regla, es una proporción, mire. La corriente total es al área total del cilindro, como la corriente encerrada es a la proporción que estamos encerrando acá en la gaussiana. ¿De acuerdo? Es una regla de 3. Lo que está igualando son las J realmente, calculadas con diferentes áreas. No sé si me comprende ahora. Sí, licenciado, gracias. Ok, perfecto. Era lo mismo que pasaba con las cargas, ¿se acuerda? Sí, era lo mismo que pasaba con las cargas. Así es. ¿Verdad? Entonces, les doy aquí 15 segundos más para que reflexionen. Voy a atender un asunto rápido aquí yo. Les doy 15 minutos más para que reflexionen y cuando vengo pueden hacerme más preguntas. Permítanme un segundito. Ya estoy de vuelta aquí, muchachos. Entonces, ¿no tienen preguntas más en este ejercicio? Este ejercicio es muy importante porque al igual que en electrostática, las esferas sólidas, ¿verdad? Que albergaban una carga uniforme, uno calculaba la carga encerrada en forma proporcional al volumen. Si no hay entonces consulta, voy a continuar. Entonces aquí tenemos ahora un ejemplo muy útil, esto los ingenieros lo usan mucho, y es el cable coaxial. Un cable coaxial es un solo alambre rodeado por un trenzado metálico cilíndrico, como se ilustra en la figura 2812. ¿Me escuchan ahora? Es que se me había ido el internet. Desi, ¿se me escucha? Escúchale. ¿Se escucha? Sí. Ok. Entonces el cable coaxial es un solo alambre rodeado por un trenzado metálico, cilíndrico, como se ilustra en la figura. Los dos conductores... Disculpe, la pantalla es la que no le sale Ah, compartida. es que como se interrumpió, tengo que volver a compartirlos. Tienes razón. Es que se interrumpió porque se fue el internet en un segundo. Ahorita la compartimos. Ahora sí, ¿verdad? Ok, entonces dice, un cable coaxial es un solo alambre rodeado por un trenzado metálico cilíndrico como se ilustra en la figura. Los dos conductores están separados por un aislante. El alambre central conduce una corriente al otro extremo del cable y el trenzado exterior transporta la corriente de regreso y generalmente se considera como tierra. Describa el campo magnético inciso A en el espacio entre los dos conductores e inciso B fuera del cable. O sea, el cable coaxial pues tiene acá un alambre y tiene aquí una cubierta cilíndrica. Aquí una cubierta de metal. Entonces, por el alambre circula una corriente I. Al final, allá se va a enrollar y va a circular al revés por el otro conductor, por el de afuera.
Eso se usa mucho en tecnología de comunicaciones ahora, el cable coaxial, y es una aplicación muy interesante. Entonces es muy fácil porque nuevamente las gaussianas son cilindros porque son alambres largos, y entonces la fórmula es B por 2πRL igual a mu sub 0 por I. Y encerrada sería en este caso, ¿verdad? Pero la I encerrada para dentro en esta región acá, en la región entre los dos conductores, o sea, entre el alambre y la coraza y la cobertura, la corriente encerrada es la I, porque estamos encerrando la I que va hacia adentro. Entonces, sí encerrada es I y solo despejo, y el campo va a ser mu sub 0I entre 2πRL, así como está ahí. Entonces aquí pongo, miren, la corriente es para adentro, la meta, y el campo enrolla de esta manera así, ¿verdad? En círculos así, ¿verdad? Concéntricos con el eje, con el alambre. Ahora, ¿qué pasa para puntos de afuera? Para puntos de afuera, entonces la corriente encerrada es 0, porque ustedes se colocan afuera de los dos conductores, no están encerrando corriente, porque una va en un sentido y la otra va en otro sentido. Quiere decir que la corriente encerrada es 0 y por lo tanto el campo magnético es 0. Por eso es que esa coraza lo que hace es una cubierta aislante. Hace que no haya campo magnético afuera de la lámpara. ¿Alguna pregunta? Voy a detenerme aquí 15 segundos para que ustedes reflexionen y puedan tomar su micrófono y preguntar si tienen dudas. ¿Se me escuchó lo que dije, Desi? Sí, Ok. lo escucho. Bueno, vamos con un ejemplo más, el toroide. ¿Ustedes se acuerdan del solenoide? El solenoide era aquel enrollado, la bobina, aquel enrollado en una masa cilíndrica donde ponían un montón de vueltas. Imagínense que ese solenoide lo doblan y hacen una cuestión o sea, ¿cómo se los puedo describir? Una dona. Vaya, una dona es la mejor descripción de un toroide. Un toroide tiene la geometría esa de una dona. Entonces, ese alambre cilíndrico largo, ese enrollado largo se volvió una dona al doblarlo. ¿Se acuerdan que el campo era uniforme adentro y era 0 afuera? Pues al doblarlo la situación no cambia, sigue siendo uniforme adentro. Okay, sigue siendo uniforme adentro, no cambia. Y afuera va a ser 0. Veamos la situación por qué. Vamos a calcular el campo dentro del toroide primero. Voy a tener que recurrir al lapicito aquí. Voy a dibujar aquí dentro del toroide una gaussiana. Perdón, una gaussiana no, un contorno. Acuérdense que son contornos. Dibujo este contorno dentro. O sea, esta línea está dentro del perdone, no, estoy equivocado. Ya voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Aquí la figura ya tiene las... Bueno, lo que ocurre es que en el toroide, al doblar el solenoide, entonces el campo también se dobla y las líneas y el campo entonces va a ser en una dirección. Estoy admitiendo unas personas ahorita, permítanme. El campo va a ser en una dirección que va a lo largo, o sea, se dobla y en vez de ser recto, uniforme como era en el cilindro, se dobla y resulta en una simetría circular, o sea que el campo va tangente a este círculo adentro, tangente a este círculo adentro. Entonces vamos a calcular el campo aquí adentro. Como sabemos que es tangente, entonces los círculos son las figuras adecuadas para que el producto punto aquí sea solo B por DL sin meter ningún coseno. Y como el campo, ¿verdad?, solamente
va a depender de R por la simetría, porque si ustedes dan la vuelta al toroide por cualquier ángulo, van a ver la misma distribución de corriente. Entonces el campo solamente va a depender de la distancia que hay del centro al punto en que lo quieren calcular, del centro del toroide, o sea, del centro de la dona, al punto donde lo quieren calcular. Entonces en todo este círculo el campo va a ser el mismo y va a ser también tangente, o sea, paralelo al DL. Entonces por eso es que los círculos son los adecuados para esta geometría. Saco el campo fuera del integral, integro, eso da 2pi por R. Y eso es mu sub 0 y encerrada. Pero, ¿qué corriente estamos encerrando acá? Dentro del toroide ustedes van a ver este montón de puntos que son corriente hacia adentro. Entonces hacemos un corte del toroide, ¿verdad? Son corrientes hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí está la figura. Aquí tenemos, digamos, una sección del toroide. Entonces, ustedes están encerrando todo lo que está acá. Entonces, lo de afuera no. Entonces, están encerrando una corriente neta, que sería la corriente de cada espira por el número total de espiras, N. Entonces, este N es el número total de espiras que tiene el toroide, el número total de vueltas. Entonces, la corriente neta es N por I, porque están encerrando en todo el contorno, están encerrando N veces I. Acuérdense que están adentro. Ok, entonces ahora solo despejan y tienen entonces mu sub 0 NI entre 2pi por R. ¿Qué pasa afuera del toroide? Afuera del toroide, ustedes tendrían acá un contorno como este por fuera. Entonces miren que ese contorno al cerrarlo estaría encerrando, pero, uy, se me fue la mano ahí. Ese contorno estaría encerrando estoy tratando de borrar esto. Ese contorno estaría encerrando la corriente que va saliendo y la corriente que va entrando. Entonces tenemos NI vueltas entrando y NI vueltas saliendo. ¿Cuánto es la corriente neta entonces? 0. Porque si ve un número de corrientes en una dirección y un número de corrientes en la otra dirección. Entonces, o sea, si ustedes hicieran un corte de la dona transversal, mirarían en ese corte que hay unas corrientes entrando y otras corrientes saliendo. Por lo tanto, entonces la corriente neta va a ser 0 dentro del toroide, afuera del toroide. ¿Verdad? Okay, aquí en la espira, como la corriente da vuelta en una vuelta, entonces por un lado entra, pero el otro lado sale. Entonces, si están afuera, van a ver ustedes que toda la corriente neta es 0. Porque así como entran en un sentido, salen en el otro sentido. Y entonces el campo neto dentro del toroide, fuera del toroide, es 0. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Licenciado, Dígame usted. Dígame. si dijera un radio menor que el radio que ya está, es decir, que fuera más Ah, adentro, es una excelente pregunta. Gracias por recordarme. Tenía que decir eso. Si estuvieran, por ejemplo, aquí donde mis manitos, en estos puntos de acá, ¿verdad? Aquí automáticamente la corriente es 0. No hay ni entrando ni saliendo. Entonces el campo también aquí sería 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Gracias. ¿Verdad? Sí, buena pregunta, porque ahí había que incluir esa zona también. O sea que el toroide lo que hace es confinar un campo, ¿verdad? Confinar un campo solo dentro de una región del espacio. Por eso son importantes los toroides y los solenoides, ¿verdad? Porque se pueden usar en plasmas, por ejemplo, para confinar campos magnéticos en regiones donde solamente queremos nosotros campos magnéticos en determinadas regiones y no en otras, ¿verdad? ¿Ok? Entonces solo en medio hay campo y es constante. Solamente depende de, perdón, no es uniforme. Es siempre circular, pero depende nada más de la distancia del centro al punto donde lo quieran calcular. ¿Otra pregunta?
¿Otra pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer una aplicación de la ley de Biot-Savart. Ayer hicimos una que era calcular el campo magnético de una espira, de una espira filamental, o sea, de una línea de corriente. Lo hicimos con una línea finita y luego nosotros extendimos a una línea infinita. Me está pidiendo los 5 minutos ya de tiempo, pero yo voy a necesitar un poquito más, entonces no más. Si quieren voy a cerrar para que no nos interrumpa inmediatamente, ahorita inmediatamente los vuelvo a admitir. Por favor, háganme el favorcito de estar pendientes ahí para que comencemos con este problema, con este ejercicio. Voy a cerrar la conversación y luego ustedes están pendientes de ingresar inmediatamente. Voy a cerrar.